Bueno, siguiendo con la grabación, esto quedó todo muy claro, así que vamos a ver un poco qué información guarda de los procesos el kernel en una tabla que se llama PCB, Process Control Block. Básicamente tiene todos los registros, el espacio de memoria, el contador de programa que es un registro. Todo esto es lo que nosotros ya vimos y sabemos dónde lo guarda, que se llama Task State Segment. Además, obviamente, o sea, por cada proceso genera una entrada nueva en una tabla. Le pone un PID que es único, que ya lo vimos, el estado, que es uno de esos tres que hay ahí. Bueno, después tiene algunos temas que son ya propios de Unix, qué archivos tiene abiertos, los marca con descriptores que tienen el mismo nombre, pero no tienen nada que ver con los descriptores de segmento que vimos en el primer capítulo. ¿Sí? Estos son unos enteros que se asocian a canales de entrada, de salida, lo que fuera. También guarda temas de permisos de Unix y cosas por el estilo. Pero lo más importante es que como que le saca foto y lo hace con estas cosas. Además de tener su estado, y acá no está puesto, pero está el RC o el Return Code, que es el que yo les contaba más temprano, que cuando es un zombie, acá pone cómo terminó el proceso, lo saca a la memoria y queda acá el PID y el return code. El resto no interesa nada porque ya no está ejecutando. Hasta que el padre no lo lea, no se saca esa entrada de la tabla de proceso. ¿Está? Más o menos esos son los datos que guarda. Bueno, acá esto lo han visto desde el punto de vista de hardware mucho más detallado que esto, pero acá dice, bueno, se está ejecutando un proceso, llega una interrupción por tiempo, por ejemplo, se guarda el estado y se cambia al otro proceso y se sigue ejecutando donde estaba. Si hay una interrupción, fíjense que dice interrupción o llamada sistema. Interrupción es la interrupción, en los dos lados dice interrupción o llamada sistema. Interrupción es cuando se me acabó el tiempo, expira el timer, ¿sí? Y llamada sistema cuando el proceso, él explícitamente hace un read, hace un write o alguna llamada sistema. Entonces, como el operativo sabe que va a demorar mucho, programa el controlador de ese periférico y automáticamente después graba el estado del proceso y llama a otro proceso. ¿Cuál es? En este caso, bueno, lo hace entre dos procesos, pero acá abre una rutina acá al medio que sería, bueno, elige cuál de todos los procesos que están listos lo pongo a ejecutar, y ahí se ejecutaría este, por ejemplo, ¿sí? Acá estaría la rutina esa que le digo, que sería el planificador. Y fíjense que esta rutina debería ser lo más chiquita posible y usarse lo menos tiempo posible, y el máximo tiempo debería ejecutar el procesador código mío, que es esto y esto, ¿está? Porque si no, yo tendría una máquina que todo el tiempo ejecutaría el sistema operativo. ¿Y para qué? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, el último tema que quería dar hoy era señales, que habíamos hablado un poco que eran. eh, es una. No, es parecido a interrupciones de hardware, pero son de software, son notificaciones asíncronas de algún evento externo a mi proceso, que generalmente lo produce otro evento, o no, podría ser que mi proceso hace algo mal, como dividir por cero, y, y el sistema operativo me está notificando con una señal que divide por cero. ¿Para qué se usan normalmente? Bueno, ahí está. Me avisa el kernel de algún problema en hardware, división por cero, violación de segmento. Se notifica el proceso de algún otro evento. Por ejemplo, si un hijo mío termina la ejecución, me puede llegar una señal que terminó el hijo. O si no, bueno, para controlarlo desde teclado. En realidad esto no está muy bien, esto lo escribí, pero
Ya me parezco a Tannenbaum. En realidad, bueno, sí. En realidad podría mandar una señal desde el teclado, por ejemplo. Podría suspender o terminar el proceso. Sí, sí, supongo que está bien eso. No les probé, no les mostré suspender, pero es bastante sencillo. Por ejemplo, yo estoy, donde estoy acá, voy a ir a las clases de hoy, y por ejemplo estoy editando un archivo. El editor es un proceso que edita el archivo, y yo acá podría, con una combinación de teclas Control Z, voy a apretar. Fíjense que mi proceso se suspendió y yo sigo trabajando. ¿Qué pasó? Le llegó una señal al proceso al editor, que le dice que se suspenda. Si yo quiero retomarlo, tengo que esperar que llegue otra señal, o podría mandar una combinación de teclas que es foreground, y va a seguir editándose. Bueno, acá no lo voy a suspender, sino lo voy a terminar. No. Estas son las señales. Por ejemplo, yo cuando apreté Control Z, la señal que le llegó es la señal 19, que se llama Sig Stop. Otro proceso podría haberle pedido al kernel que le mande una señal de Sig Stop, o el mismo proceso le da Control Z y se suspende. ¿Sí? Lo mismo que Sigint, que es interrumpir mi programa. Si yo lo estoy editando, le doy Control C, se corta el programa, termina. Podría haberlo hecho yo desde teclado, o podría haberlo hecho otro proceso que le avise al kernel que me avise a mí. ¿Sí? Hay, por ejemplo, este es para terminar el proceso, esté haciendo lo que esté haciendo, lo termina, así a cara de perro. Hay algunas que son para usuario, por ejemplo, SigUser 1, SigUser 2, le puedo programar yo lo que quiera, creo que no tienen comportamiento por defecto. Bien, ahí vimos el tema de que les mostré de terminar o suspender un proceso. Terminar ya hemos visto que es Control C. En definitiva, mi proceso se está ejecutando y en cualquier momento recibe una señal. Sería casi, véanlo como si fuera una interrupción, pero en realidad es de software. Me llega una señal en mi proceso y lo que hace es, cada proceso tiene un manejador de señales que, depende de la señal que llega, ejecuta ese código. Por defecto, cada señal tiene un comportamiento por default. Yo podría hacer lo siguiente: cuando me llegue una señal determinada, se comporte por defecto, ignore la señal o ejecute una rutina que yo quiera acá. ¿Sí? Podría hacer tres cosas. Si viene, que ejecute el manejador de esa señal que viene por default. Vamos a escribir, bueno, por default, por default, que básicamente no hace, yo no tengo que hacer nada en mi código. Siempre que me llega una señal, si yo no dije nada en el contrario, hace el comportamiento por defecto. Podría ignorarlo, significa que yo estoy ejecutando esa instrucción, me llegó esta señal, sigo sin hacer nada. O podría decir, bueno, yo escribo una rutina acá, y le digo, che, cuando me llegue una señal, ejecuta esta rutina, no la que tengo por default, y ejecuta esto y después vuelve a donde estaba. ¿Sí? Sería como si fuera una subrutina que podría poner, pero siempre se va a disparar no cuando yo le invoque, porque si la señal esta llega por acá, en este punto se ejecutaría la rutina. ¿Sí? No, es asincrónico esto, entonces se hace cuando llega. Si no llega, no se ejecuta. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, sí. Entonces, acá está lo que les decía: cuando un proceso recibe una señal, la puedo ignorar, que eso estaría piola, o no, depende de lo que quiera hacer. Dejar la acción por defecto, o poner un manejador que haga algo distinto. Eso es todo en cuanto a señales. Vamos a ir, dejé de compartir las cosas, vamos a ir a
mostrarle algún par de mensajitos con señales. Creo que es esto. A ver, sí, ahí está. Bien. Ya los tengo hechos los programas, así no demoro, pero... Bien. Acá tengo mi super programa, tiene un main, y lo que hago es, con la llamada sistema signal en realidad, lo que hago es le digo qué señal quiero y qué comportamiento quiero que tenga. Por ejemplo, acá, ¿se acuerdan que... Voy a comentar esto. Acá voy a decir, bueno, va a tener comportamiento por default. Espere. Lo voy a... Uy, espera. Ahí está. No sé qué apreté. Ahí está. Lo único que hace mi proceso ahora, como está, es mostrar un cartelito con su PID y esperar que yo ingrese Go por teclado y mostrar eso y mostrar ese otro cartelito y terminar. ¿Está? Se llama señal 1. Make señal 1. Listo. Si yo lo ejecuto, este número de proceso, yo podría darle control C, por ejemplo, y si hago eco pesos signo de pregunta, me dice terminó mal, terminó con ese código. ¿Está? Si lo ejecuto y aprieto una tecla, que era lo que estaba esperando, y le doy Enter, me fijo, termino en 0, que es correcto. Otra alternativa podría ser que se quede ahí este número de proceso, me vaya a otra pantalla, a esta por ejemplo, y le mande yo una señal de menos 2, que es el equivalente al control C, a ese proceso. Y lo que va a hacer es, si yo consulto, fíjense que me muestra el mismo exit status que cuando le di control C. ¿Estamos? Bien. O sea, está usando el comportamiento por defecto. Por ejemplo, para el control C o para la señal 2. Ahora lo que voy a hacer es cambiar ese comportamiento de la señal 2. Voy a hacer que la ignore. ¿Cómo hago? Utilizo la llamada sistema signal y le digo para la señal SIGINT, que es esta, fíjense, kill -L, SIGINT era la 2 de la que estábamos hablando, le voy a decir que la ignore. Es una macro que me dice que ignore esa señal. ¿Está? Lo voy a compilar así y lo voy a ejecutar. Bien. Control C. No lo puedo terminar. Es más, escribo cualquier tecla, le doy Enter y si me fijo cómo terminó, ¿cómo debió haber terminado? Bien. A ver, este es el número de proceso. Le voy a mandar la señal 2, como hice recién, al número nuevo de proceso. ¿Qué pasó? Nada. Y la estoy ignorando, obviamente. Fíjense que si yo le mando otra señal, por ejemplo la 9, chao. El comportamiento por defecto de la señal 9 es que termino abruptamente el programa. ¿Ah? ¿Se entiende, chicos? Pregunten lo que sea. Profe, ¿cuál era en el caso de cuando apretaba control más C, que no le daba atención a usted? Control C es la señal 2. Y yo lo que Sí, pero hice... en el ejemplo de que lo apretaba y lo ignoraba, digamos. Eso, por eso. Cuando yo aprieto Control C, en realidad, bueno, se hace una introducción de hardware. En realidad, el controlador el manejador de la interrupción se da cuenta que yo aprieto un control y un C, entonces dice, le tengo que mandar una señal a ese proceso y me la manda. Le mando una señal SIGINT, pero yo dije que SIGINT la ignore.
Ah, está bien. Entonces yo le daba control C y no hace nada. De hecho, también le mandaba control C desde, perdón, le mandaba la misma señal desde otro proceso. No es que el otro proceso se la manda, el otro proceso le avisa al kernel y el kernel se la manda si es que tiene permiso. Fíjense, ahí lo ejecuto y este es mi proceso. Entonces yo me voy a ir acá y voy a hacer un kill y le mando esa señal a ese proceso. No hace nada, le doy control C y fíjense que no termina el proceso, sigue andando. Le vuelvo a dar la señal 2 y nada. ¿Sí? Es Highlander. No, en realidad lo que está haciendo es ignorando la señal esa de SIGINT, de interrupt. Porque yo le puse mi programa que haga eso. ¿Sí, perdón? Si cualquier señal se puede ignorar. ¿Me podrías hablar un poquito más fuerte, Mariano? Tengo un problema con el micrófono. Si cualquier señal se puede ignorar. ¡Ja! Bien. No, no cualquiera. Casi todas. Imagínate que vos haces un programa que haga líos y a todo esto, para lo vamos a terminar, supongo yo hago mi programa que hace maldades y a todo esto le agarro acá y pongo que todas las señales la ignore. La señal siguiente, todas. Y lo pongo a correr. La única manera de que termine ese proceso es que apague la máquina. ¿Se entiende? O sea, si yo, en vez de poner acá SIGINT a todas, le pongo SIGHAP, SIGINT, SIGQUIT, SIGKILL, SIGTRAP, todas, significaría que ignoraría todas. Hay dos señales que no se pueden ignorar, que son justamente una de estas es esa. SIGKILL. Esa la voy a ejecutar. Este es el proceso. Yo ahí al nuevo proceso que acabo de crear le doy la 2, que esa la ignoraba, sí, la ignora. Y ahora pruebo con la 9. Chao. ¿Por qué? Porque como te digo, si no, no tendría forma, si mi proceso lo hubiera hecho alguien que sabe lo de las señales e ignora todas las señales, no tendría forma de parar ese proceso o terminarlo. Justamente la otra de las dos señales que no se puede ignorar es SIG-STOP, esta. SIG-STOP lo que hace es, lo para mi programa. Y después le puedo dar un SIG-CONT que debe estar por acá de continuar. Acá está. ¿Sí? Lo paro y lo continúo después, cuando llegue esa señal. O sea, al poner SIG-STOP lo que pasa es que va a quedar siempre bloqueado hasta que en algún momento le llegue una señal SIG-CONT. ¿Está? O sea, la respuesta es casi todas, menos esas dos, se pueden bloquear. Bien. Ahora vamos a ver algo. ¿Dos será? Bien. Ahora vamos a ver otro código donde yo puedo tener un manejador, ¿sí? Yo ahora lo que estoy haciendo es crear una función que se llama manejador y lo que digo es que si me llega una señal siguiente, en vez de que haga que le ignore o que se comporte por defecto, lo que hago es que ejecute manejador. Y después está mi código. Fíjense que siempre si yo voy a poner manejo de señales lo pongo apenas empieza el programa. ¿Por qué lo pongo al principio? ¿Alguien sabrá? Porque la señal Porque si recibo la señal antes, no la ignoraría. Claro. Si yo el signal lo pongo acá al final y recibo una señal, se va a comportar por default, que capaz que termine. Si yo quiero manejarlo o hacer algo distinto, lo tendría que poner apenas empieza el main, ahí nomás, porque si no, otra vez es asincrónica, no sé cuándo llega. Entonces lo que hago lo pongo al principio. Entonces este programa lo que va a hacer es, si acá me avisa, solo le avisa al operativo, che, si llega una interrupción, en realidad es que ejecute la rutina mía que se llama manejador, que está ahí arriba, que no hace nada básicamente. Y después muestro el PID y hago lo mismo que siempre.
Ah, bien, ya lo había compilado, parece. Punto barra señal 2. Creo que lo había compilado para otra arquitectura, así que ahí está. Ahora sí. Ese es el proceso. ¿Cómo le llego a este proceso con una kill -2? Era la señal y le digo a qué proceso. Ahí le mando este proceso. En realidad el comando kill lo que hace es una llamada a sistema pidiendo que se le mande una señal a este proceso y este número de señal. Si tengo permisos, lo que está haciendo es a ese proceso le da señal y el proceso ya le había avisado al operativo. Si llega una señal 2, en realidad voy a ejecutar la rutina esa que se llamaba handler, creo. No, ¿cómo le había puesto? Manejador. Y me sale el cartelito. Si yo lo doy control C, tampoco termina. No pienso, no pienso terminar en realidad, no sé, porque quedó el A de algún otro código que había escrito. Control C y no termina. En realidad está esperando que lea algo de teclado, le doy Enter y ahí termina. Pero ahí termina bien. Eco pesos signo de pregunta. Ah, no, que corté el. Pará. Vamos de nuevo. Ahí está. En realidad, como le di control C y después le di, me mostró eso. Bien. ¿Se entiende? O sea, esta rutina lo que hizo fue poner un handler en un manejador, decirle, che, si me llega a llegar una rutina, una señal de SYN interrupt o la señal 2, ejecuta esta rutina. No pienso terminar. Fíjense qué pasa si yo hago esto. Sí. Creo que era eso. Ya les digo. Ya les digo cómo se llamaba. Sigue. Acá me dice que las señales SIGKILL, que es la -9 y SIGSTOP, no pueden ser ignoradas. Ni puedo poner una rutina de atención de esa. Acá está lo que estoy buscando. Esto era SIGDFL. Ah, era SIG, no sé. Ay, si sería SIG. Bien. ¿Qué hace esto? Cuéntenme. ¿Qué haría este programa si lo ejecuto? La primera vez ejecuta las manejador y Sí. después ejecuta perfecto. Y la segunda vez lo que va a hacer es va a hacer el comportamiento por defecto. Porque yo lo puse por default. O podría haber puesto sí. Ese es el otro. Si lo ejecuto la primera vez se ejecutó la rutina, no pienso terminar. La segunda vez, en realidad la está ignorando. No ejecuta ese handler, sino ignora todo. ¿Por qué? Porque yo en el mismo handler le puse que después lo ignore. Entonces no vuelve de nuevo a ese handler, ¿está? Bien. Y si yo hubiera puesto default, lo que va a hacer es, la primera vez que le doy control C, no pienso terminar, y si lo doy control C de nuevo, termina. Bueno, estuvo facilito ese. Una sola vez se negó y después no. Una sola cosa más. Yo, por ejemplo, acá le podría hacer un... Eso lo termina sí o sí al proceso y el proceso no puede evitarlo. El -9, porque no se puede ni manejar
ni ignorar. ¿Qué pasa si yo hago esto? Le doy la señal que mata sí o sí al proceso 1. No Con tengo lo- permiso para hacerlo. Tal cual. Si yo pudiera hacer eso siempre, sería un lío. En realidad yo puedo, o sea, yo le pido al operativo y el operativo, si yo tengo permisos de usuario, eso no tiene nada que ver con los 4 niveles de privilegios, sino todo un esquema de Unix y sus usuarios, si mi proceso puede mandarle una señal a otro, se lo manda. En este caso, obviamente no. Y está bien, porque si no cualquiera podría hacer eso, un kill menos 9-1, y lo que hace es apagar la máquina. Así a cara de perro. ¿Está? Bien. Si fuera Sí. usuario suyo, ¿sí podría o no? Si fuera root, sí, no se lo hago porque si no salimos de la videoconferencia. Bueno, igual ya les digo, igual como que ya es hora, pero sí, pasa eso, si fuera root. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos? Profe, una pregunta. Cuando hace eco, signo peso Sí, y preguntas, ¿cómo sabe a qué que se está refiriendo a ese proceso, esa instrucción? lo hace de exactamente lo último que acaba de ejecutar, el bash, o sea, su último hijo. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo hago, a ver, yo estaba acá. Por ejemplo, corro esto, hago así, termino. Si yo después doy enter, por ejemplo, esto me va a Ahí dar, cambió. esto lo voy a terminar mal. Pero si yo doy enter y pongo eco signo de pregunta, ¿dónde estás? Va a dar 0 porque es el enter. Bueno, es que el enter en realidad no crea un hijo. Si hago un ls, por ejemplo, le doy eco, muestra el del último hijo que creo. ¿Sí? Ya lo perdí, porque en realidad guarda el bash, el exit status del último hijo que lanzó. Entonces con eco peso signo de pregunta ves el último. Porque no tenés forma de decirle, bueno, del otro, del anterior, sino eso te muestra el último exit status. ¿Está? Ok. Bueno, chicos, no les voy a robar más tiempo. Ya fue bastante el de hoy. En la semana hablaré por el tema de nuevo de los horarios, a ver si quedamos en algo y les escribo en el foro. Igualmente, dudas y consultas. Nunca les puse, bueno, les pongo en el foro mañana qué punto vamos a ver del programa y la bibliografía para que lo vayan estudiando, ¿sí? Nos vemos el martes entonces. Profe, una pregunta, ¿qué ¿Sí? los videos que sube, de qué curso serían? ¿O de los dos? ¿Los une o algo así? Mira, la semana pasada me quedó más prolijo el de ustedes. Esta semana, como preguntaron más cosas del otro curso, por ahí pongo el del otro. Pero bueno, básicamente tienen lo mismo. Por ahí el del otro curso, como no había llegado al final, no lo puse todo y puse el de ustedes, pero son el mismo contenido. Por ahí puede cambiar las preguntas que hacen, pero hablamos exactamente lo mismo en los dos cursos. No los subí a los dos porque son los mismos temas, Claro. pero sí son los mismos. Bueno, le subo ahí material, por ahí algunos tutoriales que voy haciendo algunas cosas. Mañana le escribo entonces qué tema deberíamos ver para el martes que viene. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Dudas? No, por ahora. Ok, bueno, que descansen, no salgan mucho y nos vemos el martes. No, profe. Hasta Hasta luego, luego. chicos. Chao, Chao, chao. nos vemos. Chao. Hasta luego.